Hola a todos, bueno, veo que se están conectando. Eh, yo soy Micaela Grimberg, estoy asistiendo a la licenciada Gabriela Saldivia en los cursos que estamos dando en este trayecto formativo de la propiedad horizontal. Veo que se están conectando, vamos a esperar un ratito para que se terminen de conectar todos. Hola, Mica. Bueno, se están sumando, recién Sí. se sumaron un par más, así que si te parece, esperamos 2, 3 minutitos más. Sí, perfecto. ¿Sí? Vamos a esperar a que... Así está la mayoría. ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? Yo no veo a los participantes, ¿eh? No, yo tampoco, o sea, veo que están, porque está el numerito ahí abajo, pero no veo los cuadraditos. No sé si es algo, no los vamos a ver, nos dicen, Bueno. nuestro soporte, así que Está bien. listo. No, debe estar configurado así porque al ser tanta gente, claro, solo pueden escribir en el chat. Perfecto. Bueno. El chat. Buenas. Hola. Hola. Bueno, ¿Cómo andan, qué Gabriela? bueno. Hola, Micaela, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muchas No sabía gracias. si me conectaba ahora o si me conectaba un poquito más tarde. No, sí, Porque... justo te puse que ahora no era necesario porque primero íbamos a dar otros temas, como Ah, para, como no era necesario, pero bienvenido, obviamente. O sea, el tema para el que fuiste convocado lo vamos a tratar un poquito más adelante. Así que si querés quedarte, genial, y si querés irte y volver un rato, también está genial. bueno, igualmente Como vos acá quieras. no veo a mucha gente. Estamos con una sala separada, ¿no? Entiendo. ¿Qué es sala separada? Perdón, No, no porque uso no veo otra mucho eso. gente. ¿Hay otra No, es gente que en no la...? vamos a ver nunca los participantes porque está configurado de esa forma. O sea, si te fijas Ah, abajo, el numerito dice el número de participantes, pero no vamos a ver nunca los cuadraditos. O sea, solamente nos vemos a los oradores, me parece. ok. Ujú. Y ¿a qué hora estimás que voy a hablar? Porque si falta un rato, por ahí me desconecto y me conecto cuando me digas. No sé Sí, si... no, yo calculo 20 que minutos, más o sí, en menos. 20 minutos más o Ah, bueno, menos. dale, vuelvo en 20 minutos entonces, dale, Dale, sí, perfecto. sí, Dale. sí, dale. Igual yo te mando un mensajito si querés, pero sí. Dale, genial, Ya hacemos tenés el así. link, así Gracias. que Dale, listo. gracias. Adiós. Gracias, Diego. Bueno, ahora sí, yo creo que podemos ir empezando, ¿no? ¿Qué te parece? Perfecto. Bueno, buenísimo. Bueno, los dejo entonces con la licenciada Gabriela Saldivia, que es la que va a estar a cargo de dar este webinario. Así que, Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos. Muchas gracias por sumarse a este espacio de aprendizaje, donde compartiremos distintas situaciones problemáticas que fue atravesando los consorcios, la gestión del administrador, debido al impacto provocado por el virus COVID-19. Primero voy a hacer una breve explicación de la estructura del webinario. ¿Se escucha bien? sí, tuve un problema con El el... micrófono, perfecto. Bueno, vamos a explicar brevemente. Primero va a haber básicamente una introducción, luego vamos a comenzar a desarrollar los temas propuestos y va a participar como invitado el doctor Diego Sarrabairús, que es titular del Registro Público de Administradores de Consorcios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Todo este recorrido más o menos durará aproximadamente 30-35 minutos. Les propongo que en ese tiempo cierren sus micrófonos, así no tenemos ruido ambiente y podemos escucharnos y prestar atención. Y al final de todo vamos a abrir un espacio de preguntas que simplemente con levantar la mano le damos la palabra habilitando el micrófono, o si no pueden ir escribiéndolos en el chat. La verdad que como a ustedes les parezca mejor. Bueno, hecha esta presentación, comenzamos. Perdón que te interrumpa, porque nosotros pensábamos que íbamos a poder ver a los participantes, después recién nos enteramos que por una configuración de los webinarios no los podemos ver, entonces no van a poder levantar la mano ni preguntar. Bueno, pero tenemos el chat, vayan poniendo las preguntas y después yo cualquier cosa las voy recabando y al final las contestamos. O las pueden hacer al final directamente, como quieran. Sí. Bueno, vamos a dar comienzo a este webinario específico. Bueno, como todos sabemos, la emergencia sanitaria que estamos atravesando cambió nuestras vidas en todos los aspectos. En lo personal, con nuestro entorno más cercano, tuvimos que cambiar la forma de relacionarnos, nos cambiaron los hábitos de consumo, tuvimos que, en todos los aspectos, digamos, modificó la forma de vestirnos, inclusive, hasta nos cambió a veces el humor, influyó en nuestro estado de ánimo. En cuanto a los hábitos de consumo, hace poco estaba leyendo un estudio de una aplicación de ventas online y decía que el producto que más se vendió en cuarentena, sacando el de protección personal, los de limpieza, barbijos, alcohol en gel, sacando esos productos, los que más se vendieron fueron los de entretenimiento, los juegos de mesa, los de musculación y fitness, no fue mi caso, segura, los de la vestimenta, la ropa cómoda y los comestibles, porque la gente empezó a alimentarse de otra manera, porque empezó a cocinar en sus hogares. En cuanto a lo profesional, que también cambió muchísimo, tuvimos que adaptar nuestros hogares a teletrabajar. Las capacitaciones empezaron a ser 100% virtual. Cambió la forma de comunicación también. Digamos que esta nueva era digital requiere de formación constante, requiere que estemos actualizados, y la demanda del mercado laboral también cambió, porque en este momento se requieren perfiles más calificados, que estén preparados, perfiles que tengan desarrollados habilidades socioemocionales, como ser la flexibilidad para adaptarse rápidamente a cualquier cambio, la creatividad, la innovación. En fin, la sociedad cambió y los consorcios son grupos que forman parte de esta sociedad. Luego de que el 11 de marzo del 2020 la Organización Mundial de la Salud declara al virus COVID-19 como pandemia, unos días después en nuestro país, mediante un decreto de necesidad de urgencia y del Ejecutivo, se dispuso un aislamiento social preventivo y obligaciones social preventivo y obligatorio. Esto para evitar prevenir, disminuir los riesgos de contagios. Así que, bueno, en algunos sectores realmente se adaptaron rápidamente, las medidas fueron claras. Pero en la propiedad horizontal, la verdad que nos costó un poco más. Empezaron un montón de interrogantes entre los consorcistas, con el personal del consorcio, el administrador. Realmente muchos interrogantes porque no había medidas claras. Ahora, ¿qué pasa con todos esos interrogantes? Siempre recaen ¿en quién? En el administrador. Que a su vez el administrador es un ciudadano, vecino, que también debía adaptar su vida en lo particular y lo profesional a esta nueva realidad. En cuanto a la vida consorcial, particularmente, hubo muchas modificaciones. Al principio se suspendieron las liquidaciones de despensas que estaban impresas, empezaron a ser digitales, se suspendieron las reuniones, las asambleas. El encargado de edificio pasó a ser esencial, porque claro, hay que garantizar la higiene y la limpieza del lugar. La circulación de los espacios comunes era mínima, todo para disminuir
digamos, los riesgos. Las oficinas de los administradores fueron cerradas, así que empezaron a trabajar de manera remota. Incluso se suspendieron algunas obligaciones. Por ejemplo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires regula la actividad de los administradores, en las cuales están obligados a presentar una declaración jurada. En esa declaración jurada presentan información de todos los consorcios, además la asamblea, donde es renovado su mandato y aprobadas sus cuentas, tuvo que sacar medidas para prorrogar esto, porque el administrador estaba imposibilitado de cumplir con esta ley. Bueno, a poco más de un año de toda esta situación de emergencia, nos tuvimos que adaptar. Nos tuvimos que adaptar a todo si bien en lo que es hacia la epidemia estamos en un momento crítico, en otros aspectos ya tenemos un poco más de conocimientos, tenemos más herramientas. El avance tecnológico nos hizo tener que adaptarnos rápidamente. Toda esta era digital que venía siendo protagonista hace unos años, hoy se volvió una herramienta imprescindible. Y la verdad que fue muy necesario porque no sé cómo podíamos comunicarnos. La comunicación cambió. Hubo normativas nuevas. Las normativas, protocolos también que surgieron, hicieron que de a poco se vaya normalizando el funcionamiento del consorcio y también el desenvolvimiento de los administradores y de todos los actores de la propiedad horizontal, ¿no es cierto? Bueno, para comenzar un poco, el personal del consorcio, vamos a hablar un poquito del personal del consorcio. Como decía antes, hubo una resolución del ministerio que lo consideró esencial, porque era importante que se mantenga la limpieza de los espacios comunes y la recolección y el retiro de los residuos, salvo a excepción de los que están encuadrados dentro del grupo de riesgo que menciona esta resolución. Vamos a ver si podemos poner, Micaela, si podemos poner los grupos de riesgo para que todos más o menos lo saben, pero lo vamos a recordar. Bueno, ahí lo puedes ver, vos, el PowerPoint. Yo sí, así Bien. que si lo avanzamos. Voy a poner la pantalla completa si es mejor. Bien. Bueno. Grupos de riesgo, entonces. Bueno, les voy a leer la resolución 207. Para recordarla un poquito. Las personas de riesgo son mayores de 60 años, trabajadoras embarazadas, trabajadores y trabajadoras que padezcan enfermedades respiratorias, EPOC, enfisema congénito, displasia broncopulmonar, bronquioextasias, fibrosis quística y asma moderado o severo, enfermedades cardíacas, insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, valvulopatías y cardiopatías congénitas, inmunodeficiencias, diabéticos, personas con insuficiencia renal crónica en diálisis o con expectativas de ingresar a diálisis en los siguientes 6 meses. Perfecto. Vamos a la próxima diapositiva. Bueno, esta es clara, no hace falta que la leas. Acá claramente la responsabilidad de proveerle los elementos de limpieza al personal del consorcio, al trabajador, es el empleador, que es el consorcio, o el administrador en su carácter de representante legal. Ahora bien, al principio las jornadas de trabajo serán reducidas, pero después, hoy en día que tenemos medidas, el gobierno de la ciudad, al disponer medidas y protocolos, de a poco se retomó la actividad, la tarea del trabajador, porque era necesario que haga la limpieza de determinados sectores comunes que se fueron habilitando. Ahí está, ahí vamos con los protocolos entonces. El gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires estableció un protocolo para determinados espacios. Vamos a ver si lo podemos. Yo no lo puedo leer porque a mí me tapa justo la pantalla de... No, lo voy a leer yo. Pasa que me estaba desactivando el audio, no encontraba cómo activar de vuelta el micrófono. La medida alcanza a los espacios con parrillas, terrazas, canchas de tenis, parques y lavadero o laundry. Solo podrán utilizar las instalaciones los propietarios, inquilinos u ocupantes. El ingreso será con turno previo.
Se deberá utilizar tapabocas, respetar la distancia social y mantener las condiciones de higiene. Existe un límite en la cantidad de personas según la actividad. Bueno, observemos que acá la medida no habla de todos los sectores de los edificios, solamente habilita determinados sectores. Otro dato importante es que no puede entrar ninguna persona ajena al edificio. O sea, aquellos reglamentos que pueden tener invitados, en este caso no está permitido. El ingreso será con turno previo, esto quiere decir que el administrador junto al consorcio deben acordar una especie de logística para administrar estos turnos. Bueno, obviamente usar barbijos cuando circulan por los espacios comunes, respetar la distancia social. En este caso el protocolo establece 1,5 metros como distancia social y mantener las condiciones de higiene. Si bien estos sectores ya tienen la limpieza hecha por el encargado, igual este protocolo lo que recomienda es que cada uno lleve sus efectos de limpieza, sus elementos de limpieza personal y lavarse las manos antes de usar el sector y después, en el caso de, por ejemplo, las parrillas, limpiar el sector de la mesada antes del uso y después del uso. Y por supuesto que existe un límite en la cantidad de personas según la actividad, ¿no es cierto? Porque, bueno, en el sector parrillas, por ejemplo, lo pueden utilizar todos los que viven en la unidad funcional. Jugar al tenis solamente las 2 personas que están jugando. El gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires realizó un protocolo para que esté exhibido en todos los consorcios, que es este. Si quieren se los mandamos, después le podemos mandar todo el material y los enlaces de toda esta información que nosotros le estamos brindando en este momento. Bueno, otro de los cambios sustanciales de gran impacto en la vida consorcial fueron las asambleas. La realización o no de las asambleas presenciales, virtuales, desde ya que se suspendieron al principio por el decreto 875 del 2020, fueron suspendidas las asambleas y también fue prorrogado, como les dije antes, la presentación de la declaración jurada, fue prorrogada el mandato del administrador, que después cuando se sume el coordinador del Registro Público de Administradores seguramente nos va a explicar mejor este tema, él va a poder decirnos, brindar toda la actualidad en cuanto a esta normativa desde una perspectiva diferente, ¿no? Porque el gobierno tomó estas medidas de suspender las asambleas, de las asambleas virtuales, porque las asambleas virtuales no estaban habilitadas, porque no eran válidas realmente. Entonces, bueno, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se suspendió todas las obligaciones de los administradores, pero en algunos consorcios esto traía mucho malestar, porque aparte hay otros temas que debían tratarse y quedaron suspendidos. Hubo algunos administradores que estaban preparados, actuaron rápidos y empezaron a habilitar un montón de canales alternativos de comunicación que sean de fácil acceso de cualquier dispositivo, porque estaban preparados y empezaron a hacer reuniones vía Zoom, mediante la plataforma Zoom. Por eso es tan importante estar preparado. Ustedes me van a decir, ¿cómo podemos estar preparados ante una situación, un imprevisto de estas características, una pandemia mundial? Desde ya que no. Pero sí podemos estar preparados en cuanto a nuestras habilidades que hay que desarrollar, porque a veces está bien, determinadas capacitaciones, son muy importantes las capacitaciones y tener conocimientos de las cuestiones técnicas es muy importante, pero a veces es más importante las habilidades interpersonales. Por ejemplo, la flexibilidad, porque así nos podemos adaptar rápido a los cambios, tener imaginación para saber cómo enfrentarse ante una situación y resolverla rápidamente, ser creativos, innovadores. Eso también es muy importante. A eso me refiero con estar preparados. Algunos administradores estaban preparados y rápidamente comenzaron a comunicarse virtualmente con todos los propietarios, a hacer reuniones. En épocas de crisis tiene mucho valor, le agrega valor, digamos, a la profesión este tipo de habilidades que se desarrollan también. Me viene a la mente, no sé cómo estamos con el tiempo, Mica, porque me viene a la mente una fábula que a veces se utiliza en los tiempos de crisis. ¿Conocen la fábula del perrito, la pantera y el mono?
Bueno, igual no los puedo ver. No puedo ver las pantallas. Así que bueno, se las voy a contar igual. Yo no la conozco igual. Bueno, me voy a tratar de ser breve y contarla porque la verdad que me Estamos parece... bien de tiempo igual, ¿eh? Estamos Bueno, bien. me parece muy adecuada para este momento de crisis. Bueno, una vez una persona decide hacer un viaje de turismo a África y lleva a su perrito. En determinado momento, el perrito se aleja del grupo y se pierde en la selva. De repente ve una pantera que viene a lo lejos corriendo como para devorarlo y piensa rápidamente, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? Entonces se da cuenta que hay una montañita de huesos cerca de él. Se pone a mordisquearlos y cuando la pantera se acerca, a punto de devorarlo, dice, ¡ay, qué rica pantera me acabo de comer! Entonces la pantera se frena, da media vuelta y se va, diciendo, ¿qué animal se habrá comido? Mejor me voy antes de que me coma a mí. En un árbol que estaba ahí había un mono, observando toda la situación. El mono bajó y corrió a la pantera para contarle del engaño. Le dijo, te engañó, fuiste engañada y no te diste cuenta, esos huesos ya estaban ahí. Además, ¿no ves que es un simple perrito? La pantera, muy enojada, subió a su lomo al mono y volvió corriendo a devorar al perrito. El perrito la ve nuevamente y se da cuenta que se habían percatado del engaño. Y piensa, y rápidamente, y actúa. Da la espalda y hace que no los ve. Cuando se acercaron, dice en voz alta para que escuchen, este mono maldito que lo mandé a buscar otra pantera para comer y no vino. Entonces, bueno, la verdad, para mí es una fábula, se utiliza mucho en épocas de crisis, en el ámbito empresarial. Para mí es muy clara, realmente es lo que les decía yo de las habilidades, de cómo estar preparados, ¿no? La imaginación para actuar ante cualquier escenario es muy importante. A veces es más importante la imaginación que el conocimiento. Entonces la moraleja es que, bueno, hay que, hay que ser creativos, hay que ser inteligentes como el perrito, no tan crédulas como la pantera, ni tan malos como el mono. Bueno, dicho esto, este recreíto, que espero que les haya gustado, se utiliza mucho. Vamos a continuar con el tema de las asambleas. Yo no sé si, bueno, vamos a leer los artículos y después lo invitamos al doctor, si te parece. Bueno, la discusión estaba en que las asambleas, habían algunos administradores que rápidamente se adaptaron y empezaron a hacer las asambleas de manera virtual. Pero la discusión, ¿cuál era? ¿Son válidas o no son válidas? Bueno, esta discusión terminó cuando el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispone una medida, que es la disposición 5313 del 2020, que pone fin a esta discusión. Le vamos a pedir a Micaela si la puede leer. Sí, así no los aburro con mi tono. Artículo 5 de la disposición 5313. Establécese que las asambleas a realizar deberán ser celebradas preferentemente bajo la modalidad a distancia o bien, en su caso, respetando los protocolos y normativas vigentes acordes a la situación epidemiológica actual. Los administradores procurarán el uso de plataformas o canales digitales que posibiliten el derecho de participación y voto de los integrantes del consorcio. La conservación en soporte digital de la asamblea y la transcripción en el libro de actas de las resoluciones arribadas. A tales efectos se aprueban las recomendaciones para celebrar asambleas virtuales conforme se establece en el anexo 1, que como informe IF, un montón de números, forma parte integrante de la presente. Observemos que este artículo claramente no anula las presenciales, lo que dice que las presenciales se pueden hacer siempre y cuando se respete el protocolo y según la situación epidemiológica del momento, ¿cierto? Después habla que se tiene que transcribir al libro de actas, y sobre esto no está acá en el artículo, pero sí está en el anexo. El libro de acta tiene que estar firmado por dos propietarios que son designados en el momento del acto.
Por otro lado, aprueba el anexo. Hay un anexo que detalla aún más todas estas cuestiones de esta disposición, ¿no? Vamos a seguir con el otro punto. El artículo 6 dice, las decisiones adoptadas en las mismas deberán ser comunicadas a los propietarios ausentes a fin de que puedan ejercer el derecho tutelado en el artículo 2060 del Código Civil y Comercial de la Nación. Bueno, el artículo 2060 habla de la propuesta de decisión. Es una herramienta que se utiliza cuando a veces se necesitan votos, entonces se manda una notificación a los ausentes para que puedan emitir su voto dentro de los 15 días. Lo que nos está diciendo en este artículo que esa notificación debe ser de la misma manera como se hizo la convocatoria. Pasamos al otro artículo. El artículo 7 dice, establécese que en el caso, ¿se me escucha, no? Sí, perfecto. Establécese que en el caso de celebrarse asambleas bajo la modalidad presencial deberá estarse lo dispuesto en las normativas vigentes, en especial a aquellas establecidas a los fines de atender y adoptar las medidas necesarias para prevenir el riesgo de propagación del contagio en la población del coronavirus COVID-19, y en particular al protocolo de asambleas de personas jurídicas aprobado por el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante la resolución e informe, y al protocolo de recomendaciones relativo al uso y preservación de espacios comunes de los consorcios de propiedad horizontal, por esto, dispuesto para esta Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor, mediante las disposiciones y las nombra respectivamente. Claro, bueno, acá otra vez nos menciona que no es que se prohíben las presenciales, sino que se pueden hacer virtuales y se pueden hacer presenciales, pero siempre respetando, depende del momento, la situación, y respetando el protocolo. Otros puntos así como relevantes del anexo, que el anexo, si quieren, después les damos el enlace para que todos accedan a la disposición, al anexo. Como les dije antes, van a tener todo el material también disponible. Bueno, otros aspectos que establece, recomendaciones, este anexo, es en cuanto a la forma, al acto en sí, ¿no? La forma, la deliberación, cómo son los votos, quién puede participar. Y también habla que, bueno, tiene que tener un soporte digital, la asamblea virtual, y que este soporte debe ser, se tiene que guardar por 5 años como mínimo. Y bueno, y vamos a aprovechar que ya se sumó el doctor Diego Sarrabairuz, que como les decía antes, es titular del Registro Público de Administradores de Consorcio. Le damos la bienvenida. Muchas gracias por participar. Y No, bueno. muchas gracias a vos, Gabriela, por la invitación. En primer lugar, quería agradecerte especialmente por esta invitación, por poder estar acá y contar un poco lo que hacemos desde el RPA. Y también a vos, Micaela, muchas gracias por la invitación y fundamentalmente a todos ustedes, a los que están del otro lado, que nos están escuchando. Así que nada, me hicieron mucho hincapié en ser breve, así que voy a cumplir con esa premisa y voy a hablar 5 minutos nomás, como me dijo Sí. Gabriela. Principalmente, puedo preguntar, así. Sí, cómo no. Hicimos un repaso sobre la disposición 5313 de las asambleas, hablamos un poquito de los protocolos de los espacios comunes, pero principalmente a mí me gustaría que nos explique por qué el gobierno toma esta postura, cuál era la postura de los administradores, cuál era la postura de los consorcistas. Dale, ¿Cuál es buenísimo. la postura del...? Déjame que haga una pequeña introducción y ahí paso a Bueno. responder esta pregunta. Como todos saben, desde marzo del 2020 estamos, toda la sociedad está, digamos, padeciendo esta pandemia y se han adoptado decisiones a nivel gubernamental, a nivel nacional, de aislamiento, distanciamiento, etcétera. Dada esta nueva realidad, todos hemos tenido que modificar costumbres, lo que veníamos haciendo hoy ya no lo podemos hacer de la misma manera, y esto no fue excepción a la vida consorcial. La vida consorcial también se ha modificado, y nosotros desde el RPA, desde el Registro Público de Administradores de Consorcio, hemos tenido que tomar cartas en el asunto y ver la forma en que podíamos también dar una mano generando nuevos mecanismos para que no se paralizara la vida consorcial en definitiva.
Entonces, por eso durante el año pasado hemos adoptado muchas digamos, herramientas. Como venías comentando vos hace un ratito, Gabriela, aprobamos protocolos para utilización de los espacios comunes en los edificios de propiedad horizontal. Hemos prorrogado mandatos de los administradores. Hemos prorrogado también los vencimientos para los trámites que nosotros hacemos, o que nosotros somos la autoridad de control de los administradores que ellos deben realizar todos los años. Y en ese marco hemos tenido, obviamente, como pasa siempre, pedidos de las dos campanas. Por un lado tenemos a los administradores, por el otro lado tenemos a los consorcistas, que son los vecinos. Entonces, amalgamando un poco toda esa situación, hemos adoptado decisiones, disposiciones. Esta última que vos comentabas, la 53.13, es muy importante porque aprueba el protocolo para asambleas virtuales, además de otras decisiones muy importantes que se adoptaron ahí también. Pero yo quería, por un lado, digamos, hacer hincapié en esto. ¿Cuál es la importancia de que se celebren asambleas en los consorcios? Es fundamental porque la asamblea es uno de los 3 órganos de toda persona jurídica, como los consorcios. Los consorcios son personas jurídicas reconocidas en el Código Civil y Comercial. La asamblea es el órgano más importante porque es el órgano de gobierno, es el órgano que toma decisiones. Ahí se forma la voluntad social o la voluntad consorcial, en este caso, mejor dicho. La voluntad consorcial no es la voluntad del quinto B o del séptimo A, es la voluntad del todo y se forma por mayoría. Entonces, no celebrar las asambleas significa no adoptar decisiones. ¿Y qué pasa ahí? En esos casos, cuando no se celebran las asambleas, quien tiene las de ganar es quien administra, que en muchos casos, la gran mayoría de las veces son buenos administradores, pero también, como en todo en la vida, hay malos administradores y abusan de esa posición. Entonces, los malos administradores, ¿qué nos pedían? Y no, que no se celebren asambleas, que no hayan asambleas, que no, las presenciales no se pueden hacer y virtuales es muy difícil, entonces que no haya asambleas. Y así pueden estar desde marzo del año pasado hasta el día de hoy. Entonces, ¿quiénes se benefician con eso? Los malos administradores. Los buenos administradores sí nos decían, hagan las asambleas, pero denos herramientas. ¿Y qué herramientas? Bueno, estos protocolos, estas formas, expliquémosle cómo deben celebrarlas para, por un lado, si la hacen presencial, evitar los contagios, y si la deciden hacer virtual, bueno, darle las herramientas para explicar cómo hay que hacer, porque no somos ajenos a entender que muchas veces en un edificio hay gente mayor que no está muy amigada con la tecnología y le cuesta por ahí conectarse a un Zoom o a un Meet, a un Teams. O sea, ya hoy hablamos de otras cosas que la gente muy mayor no la escuchó nunca en su vida. Entonces, o bien mixtas, hay asambleas que se pueden hacer en forma mixta. Esto significa que haya 5, 6, 10 personas reunidas y el resto esté en forma remota. Bueno, hay muchas modalidades. Entonces, por un lado teníamos esa importancia de la celebración de las asambleas, tanto en la modalidad virtual o presencial, porque ahí se forma la voluntad social. Y lo peor que le puede pasar a una persona jurídica o a un consorcio es quedar paralizado. Y paralizado significa no adoptar decisiones. Entonces, nosotros, desde el Registro Público de Administradores de Consorcios, fomentamos la celebración de asambleas, principalmente. No se puede dejar bajo ningún punto de vista de celebrar asambleas. Y la modalidad es aquella que cada consorcio define. Hay consorcios que son de 10 unidades funcionales y les va a resultar más práctico juntarse en el hall de la plata baja o una terraza, si es que tiene, o en lo de una persona, en una unidad funcional. Ahora, un consorcio de 200 personas o de 200 unidades funcionales, bueno, ahí habrá que ser un poco más creativo y buscar la forma de reunirse en forma remota, mediante Zoom, mediante Teams, o incluso hay plataformas específicas. Nosotros yo he dado algún webinar en Asamblear, por ejemplo, es una, que tiene una plataforma muy, muy buena y que garantiza que se cumplan todos los recaudos, que ahora voy a pasar una breve reseña, no los quiero aburrir con eso. Pero solamente lo que quería transmitir aquí es eso, es la necesidad de la participación de todos quienes tienen derecho a participar en las asambleas, para que se los escuche. Y lo que es fundamental en una asamblea es que quienes tienen derecho a participar tengan voz, voto y posibilidad de deliberar. El Código Civil y Comercial, en el artículo 158, establece expresamente que habla en general para todas las personas jurídicas, pero nosotros hablamos en particular de los consorcios,
tienen que tener la posibilidad de tener esa simultaneidad. O sea, si la asamblea va a ser hecha en forma virtual, bueno, que las personas que participan pueden tener simultaneidad de audio y video. O sea, que si yo digo algo, Gabriela me lo pueda contestar, que Micaela escuche, que levante la mano y que después se le dé la palabra. Lo que no puede ser es utilizar esta herramienta virtual para cercenar el derecho de algún participante. Desde el principio hasta el final, y cuando digo desde el principio, desde la notificación de la convocatoria de la asamblea hasta el final, cuando ya se adoptaron las decisiones, se vuelca el acta, y esa acta tiene que estar disponible para todos. Tiene que ser grabada, tiene que estar en soporte digital disponible por 5 años. Este protocolo, que se aprobó por la disposición 5.313, establece pautas durante todo el acto asambleario, como les decía, desde el inicio hasta el final, y se garantiza el derecho a ser escuchado. Un poco eso era lo que les quería transmitir. Después podría seguir abundando, pero fundamentalmente es eso. No sé si vos me querés preguntar algo, Gabriela, o sigo un poquito más hablando. Y si querés seguir un poquito más, la verdad que está muy interesante, pero la prórroga de los mandatos, ¿qué pasó con los mandatos de los administradores? Que al no celebrarse la asamblea, no se renovaba el mandato. Exactamente. Digamos, desde marzo del año pasado, desde el RPA, ante el pedido de los administradores, se fueron prorrogando los mandatos. Esto significa, sin desconocer que nosotros, como un órgano del Poder Ejecutivo de la ciudad, no tenemos la facultad de inmiscuirnos digamos, internamente en un consorcio y digamos, elegir un administrador o prorrogar el mandato. Lo que hicimos fue darles una herramienta para que aquellos administradores cuyo mandato se les iba venciendo pudieran, sobre todo, actuar frente a terceros. O sea, llámese bancos, por ejemplo. Para gestionar las cuentas bancarias de los consorcios, los bancos le piden tener un mandato vigente. ¿Y qué pasaba para aquellos administradores que no podían convocar una asamblea y no se les trataba su renovación al mandato? Entonces, en esos casos, nosotros dictamos disposiciones generales y les permitimos a los administradores que fueran a los bancos y se la tomaban por buena, digamos, y pudieron seguir gestionando las cuentas bancarias. Esto tuvo, como, digamos, hasta el 31 de marzo, estuvo vigente, y tomamos la decisión de no prorrogar más, y por eso es que instamos a todos a celebrar las asambleas, y que uno de los puntos de esas asambleas sea justamente que considere la renovación o no del mandato del administrador. Así que bueno, es en esa disposición. Hoy el administrador, sí. Disculpe, el administrador tiene un plazo para adecuarlo a eso. Entonces, el que ya se le venció el mandato tiene que ahora convocar asamblea y someter a consideración su renovación o no. Exactamente, el plazo está vencido. A ver, nosotros fuimos muy claros y no pretendemos que todos los administradores salgan de la noche a la mañana a hacer la asamblea, sobre todo aquellos administradores que tienen muchos consorcios. Entendemos que el administrador que tiene 1 o 2 consorcios, sí, la tiene que hacer cuanto antes. Ahora, el administrador que tiene 50 consorcios, entendemos que obviamente por razones, digamos, de imposibilidad material, no va a poder estar presente en 50 asambleas en 10 días. Entonces, en esos casos somos más contemplativos. Pero lo cierto es que el plazo está vencido, deben cumplir con la celebración de las asambleas, y el requisito de, digamos, acreditar que se aprobó la rendición de cuentas, que es anual por parte de los administradores, lo tienen que adjuntar en uno de los trámites que nosotros llevamos adelante desde el registro, que es la declaración jurada de consorcio. Los administradores todos los años tienen que declarar los consorcios que administran, y de cada consorcio deben acompañar en ese trámite el acta de asamblea por el cual ellos se les renovó el mandato. Bueno, en esos casos tiene que obviamente adjuntar las actas de la asamblea. Ese trámite vence habitualmente todos los años el 31 de octubre, respecto del ejercicio anterior. O sea, ahora el 31 de octubre de 2021, perdón, tienen que acompañar la asamblea que trató el ejercicio de 2020. Pero el 31 de octubre del 2020 se prorrogó. Se prorrogó. O sea, ¿ahora tendrán que hacer 2 años? A ver, hoy tienen que hacer la del 19, que está vencida. La del 2018 está vencida. La de 2020 les va a vencer en octubre de 2021.
O sea, pueden hacerla hoy, si la quieren hacer hoy en la asamblea, la pueden hacer y pueden hacer el trámite hoy. Igualmente tienen tiempo hasta el 31 de octubre. Perfecto. ¿Y cómo son los trámites? Porque ya presenciales... No, es todo portal, es todo virtual, portal. Eso, los administradores están muy digamos, habituados a hacer estos trámites. Es portal. Nosotros en este momento estamos con un avance importante en el registro. Estamos, digamos, con un nuevo sistema, implementamos un nuevo sistema que está recién vigente hace un mes más o menos. Estamos con algunos retoques, pero fue un gran avance porque se pasó de un sistema que era manual, o sea, Sí. a ver, el administrador ingresaba por TAD, cargaba toda la información, la documentación y después ingresaba al registro en forma manual, con operadores que tenían que tomarla y siempre sujetos al error humano. Hoy eso se automatizó y todo el sistema, todo el back nuestro es automático. Ahora lo que nos está faltando, la segunda etapa de esta mejora, gran mejora para los administradores, que ya nos la vienen pidiendo hace rato, es el front. Es que ellos puedan tener un sistema más amigable para adjuntar la documentación, proveer información, que no tengan que todos los años volver a cargar, por ejemplo, el reglamento de copropiedad. Claro. O sea, Hoy lo escanean, ¿no? Hoy se escanea. hoy escanean y todos los años tienen que volver a escanear lo que escanearon el año pasado. Es increíble, pero bueno, Pero estamos con haciendo... estas modificaciones en el sistema, o sea que el gobierno de Ciudad Autónoma de Buenos Aires acompañó el avance tecnológico también. Totalmente, Con totalmente. esto queda ya guardada la información y solamente deberían hacerlos de aquellos consorcios nuevos que tomaron. Exactamente, y mucha información le va a venir precargada año a año. Ellos, como se cargan con su matrícula, la información de los, digamos, ya le va a aparecer la información de los consorcios que administran y van a tener que hacer un tilde nomás y no van a tener que volver a tipear todo año a año. Perfecto. Yo soy ¿Para cuándo va a abogado y estar no les puedo disponible? profundizar el detalle, digamos, tecnológico. No. Sé que del otro lado hay gente mucho más capacitada en esto, pero creo que es un sistema que se llama STD, Sistema de Trámite Digital, que es un formato mucho más automático. Esto va a estar, esta segunda parte, estamos lanzándola ahora, o sea, lleva trámite porque hay que licitar, etcétera, etcétera. Pero bueno, esperemos que para fin de año podamos tener... Bueno, para ir cerrando, ¿querés contarnos algo sobre el tema de los protocolos de los espacios comunes? ¿La gente lo respeta? Digamos, sí, digamos, a ver, esos protocolos fueron aprobados el año pasado, obviamente siguen vigentes. Son protocolos para espacios comunes. Hay espacios que solamente los tienen algunos edificios, sobre todo los más modernos, llámese Zoom, cancha de tenis, laundry, terrazas, pero bueno, básicamente lo que se dice es cumplir con las normas que todos ya conocemos, de usar tapabocas, distanciamiento, limpieza, los que tienen cancha de tenis, pedido de turnos. Bueno, la verdad que no vale la pena que profundicen en los detalles, pero sí están disponibles para todos. Sí. Así que No, bueno. ya más o menos igual vimos un poco los alcances del protocolo, hemos mostrado el folleto que hizo el gobierno para que esté exhibido en los consorcios, así que eso más o menos hicimos también un repaso. Bueno, te agradezco mucho por tu participación, desde ya que estás invitado, aprovechamos este espacio para invitarte para un próximo encuentro de otro tema seguramente, así que muchas gracias por darnos tu tiempo y Bueno, no, muchas gracias a todos ustedes por la invitación y a todos los que están del otro lado por escucharnos. Así que bueno, siempre que me inviten voy a estar aquí. Así que un placer. Muchas gracias. gracias. Adiós. Hasta luego. Bueno, ahí lo escuchamos. Bueno, básicamente lo que más o menos veníamos hablando, ¿no? En cuanto a las asambleas, a los protocolos, mucho más no hay. Hay que ir adaptándose a todas estas nuevas medidas. Y bueno, ya estamos llegando al final, vamos a hablar un poquito teníamos los morosos y el tema de los desalojos. Bueno, no sé si vos, Mica, tenés algo más para agregar. Sobre el tema Hola, de ¿se me los escucha bien? desalojos, Sí, en ¿no? realidad no tiene mucho que ver con lo específico de los consorcios, el tema de los desalojos, pero tengamos en cuenta que los inquilinos más o menos es aproximadamente un 35% de las personas son inquilinos.
y bueno, muchos viven en propiedad horizontal. La verdad que el gobierno nacional dispuso una suspensión de los desalojos, pero no se prorrogó, o sea que hoy no están suspendidos los desalojos, ya están en su curso normal. Esto trae como mucho descontento por parte del rubro inmobiliario, ¿no es cierto? Digamos que esta medida de que, o sea, por lo menos al momento no se ha prorrogado, pero se está hablando que nuevamente se va a suspender. A esto me refiero con que el rubro inmobiliario no está muy de acuerdo. La opinión de ellos es que, sumado a la nueva ley de alquileres, ellos dicen que los propietarios están retirando las unidades que tenían para alquilar porque ya no es rentable, ya es como muy complicado. Entonces, si retiran estas propiedades, la oferta va a disminuir, por lo tanto, el alquiler va a aumentar más todavía. Y bueno, esto también está directamente relacionado con los morosos en un consorcio, porque el inquilino que no paga el alquiler es muy probable que tampoco pague las expensas, ¿no es cierto? Aunque la responsabilidad del pago de la expensa es del propietario, siempre es del propietario. Vamos a recordar un poquito, hacer un repaso, ¿no? Que para que todos, yo creo que más o menos lo saben, pero el estado de mora de una unidad funcional es automática a partir del primer vencimiento del impago. O sea, inmediatamente en el primer vencimiento ya está en mora. Las recomendaciones siempre a los administradores, es de buena práctica para los administradores agotar todas las instancias antes de iniciar una acción judicial, ¿no es cierto? Recurrir al diálogo, ofrecer planes de pago, siempre también teniendo en cuenta qué tipo de moroso, ¿no es cierto? Si es un moroso que siempre está al día y cumple, y bueno, tuvo una situación o por la misma tuvo algún cese en su actividad por este tema de la pandemia, y es algo excepcional, digamos, bueno, se puede tener un poquito más de consideración. Si es un moroso que es eterno moroso, desde siempre, bueno, ese quizás no hay que tenerle tanta paciencia. La verdad que en el peor momento de la pandemia llegó un 50% la morosidad en los consorcios, pero no solo por la pérdida de empleo, porque la inflación aumentó, sino también porque hubo muchas complicaciones al principio con los medios de pago de las expensas, porque los bancos se cerraron. Entonces, bueno, hoy en día, por suerte, ya las administradoras de consorcios adaptaron sus sistemas y abrieron otros canales de pago, ya hay muchas formas para pagar las expensas, y lo que se está viendo es que la tendencia a esa morosidad va a bajar un poquito, está bajando. Llegó a un 50%, pero ahora se está observando que hay menos morosos, así que, por suerte, eso es algo que se está regularizando. Por lo menos va a llegar hasta el número que teníamos antes de esta pandemia, que más o menos era un 30% de morosos que igual son muchos, ¿no es cierto? Bueno, y ya llegamos al final de esto, de esta presentación, de este encuentro. Espero que les haya sido útil. Vamos a abrir el espacio de las preguntas. Yo no sé en el chat. Tenemos preguntas. Tenemos preguntas a ver. En el si chat, querés leerme. Así que si querés te las voy leyendo. Voy a dejar de Dale, ¿cómo no? pantalla. Sí. Bien, vamos acá. Bueno, voy a elegir así, al azar. Dice, ¿está bien que en este momento se le cobre interés al inquilino que debe expensas? Bueno, justo lo que veníamos hablando recién. Quizás la hizo antes de la explicación. Sí, la fueron haciendo a medida que sí, la verdad que la responsabilidad es al propietario. O sea, el responsable del pago de expensas siempre es el propietario, no es el inquilino. Pero la verdad que en este momento, ¿dónde está la pregunta? Porque yo no puedo ver, si me la puedo repetir porque no la puedo ver. Si está bien que en este momento se le cobren intereses al inquilino que debe expensas. Ya me parecía. Bueno, y bueno, eso depende. Si es una unidad funcional que siempre estuvo al día y ahora por este momento que estamos atravesando se atrasa, eso se acuerda con el consorcio y podría no cobrarse intereses. Podemos
o sea, podríamos hacer una analogía con el tema de la suspensión de los aumentos de los alquileres. Si se suspendió, bueno, la verdad que se podrían suspender también los intereses, ¿no? Siempre teniendo en cuenta qué tipo de moroso es, como decíamos antes. A ver, Después, otra. si está habilitada la parrilla, entonces el Zoom también, preguntan. Bueno, el anexo explica, describe sector parrillas. Así que yo lo que interpreto es que si la parrilla está dentro del Zoom, se podría utilizar. Pero si el sector parrillas es en otro lado y el Zoom es en otro lado, la verdad no estaría permitido porque el anexo, el protocolo es claro en que solamente son esos sectores y habla del sector parrilla. Parrilla. Después, ¿a quién avisa el portero cuando hay personas que no respetan el protocolo? ¿A quién avisa el portero cuando hay personas? No, la verdad y también que... dice, la misma persona dice que en el edificio hay personas que circulan sin barbijos. Sí, bueno, eso es una cuestión de todos, de estar responsables, porque la verdad que nos perjudicamos todos, así que no, tienen que utilizar barbijos. Con respecto a quién avisa el encargado, la verdad que el encargado no tiene la responsabilidad. El que tiene la responsabilidad de velar por el cumplimiento del protocolo es el administrador, el consorcio o alguna persona que designe el consorcio. No tiene responsabilidad el encargado, eso está bien claro. Por ejemplo, en el alguien del protocolo. consejo, ¿podría ser? Pregunto. Podría ser que designen al consejo, sí, sí. Como que hay alguien que está ahí más presente en el edificio, quizás. Sí, alguien que designe, pero bueno, es medio difícil eso también, ¿no es cierto? Después, A ver, otra pregunta. preguntan, el portero de mi edificio tiene 66 años y no está cumpliendo horario, pero solo reparte el correo y atiende a los contratistas, porque vive en la portería. ¿Eso está bien? ¿Cuántos años tiene? 66. No. El encargado del edificio está dentro del grupo de riesgo que menciona la resolución. Así que no debe recibir el correo, no debe hacer ninguna tarea. Por más que viva en la vivienda que tiene destinada para eso, tiene que estar aislado. Es una persona mayor, así que tiene que estar aislado, no debe hacer ninguna tarea. Bien. Después tenemos una pregunta y va con halago. Nos piden el link del material porque dicen que la charla estuvo muy buena, que si les podemos hacer llegar el material que mencionaste. Y la pregunta es, para pedir al administrador que convoque a asamblea extraordinaria, ¿lo puede hacer cualquier propietario y por qué medio? Para que convoque a asamblea extraordinaria. Extraordinaria. Sí. No, siempre y cuando se respeten, no sé si nos referimos a lo virtual o no lo virtual, tendría que ser lo presencial, porque no hay protocolo para que los propietarios se autoconvoquen. Eso hay que ver, en este caso, las mayorías que estipula el código para... que creo que es el 5%, no lo tengo acá presente, me queda pendiente esa respuesta, pero tiene que reunir una mayoría que está especificada en el Código Civil y si no, en el reglamento de propiedad. O sea, si el reglamento de propiedad establece una mayoría, se debe cumplir esa. Ahora, si el Código Civil establece una mayoría, algo, digamos, mayor a lo que establece el reglamento, se debe cumplir lo del Código Civil. Así que Después, tengo dos preguntas más, si llegamos. La primera es, ¿cuánto tiempo? Nosotros pagamos expensas extraordinarias siendo que no nos corresponde, pero bueno, hicimos ese arreglo con la dueña del departamento. ¿Cuánto tiempo se abonan las expensas extraordinarias y qué cubre? Ya que la dueña en conjunto con nosotros llevamos 3 años pagando y la administración no da respuesta. No entendí la pregunta. A ver si interpreto bien. ¿Cuánto tiempo duran las expensas Si querés te la leo extraordinarias? de vuelta. Les están cobrando expensas extraordinarias. Claro, o sea, están pagando, estas personas son inquilinas y están pagando expensas extraordinarias porque es lo que arreglaron con la dueña del departamento, pero dicen que no les correspondería. Y después pregunta, ¿cuánto tiempo se abonan las expensas extraordinarias y qué cubre? Ya que la dueña en conjunto a nosotros llevamos 3 años pagando y la administración no da respuesta. Entiendo que está preguntando
o sea, ¿a qué corresponden las expensas Bueno, extraordinarias? en realidad, desde que entró en vigencia el Código Civil en el año 2015, la expensa extraordinaria tiene que estar aprobado por asamblea. Por lo tanto, si no está aprobado por una asamblea, son ordinarias. Así que habría que ver, esto es en realidad, principalmente se rige por el contrato de locación, pero en cuanto a lo que hace al consorcio, a las expensas, el Código Civil establece que son extraordinarias siempre que estén aprobadas por asamblea. Así que deberían estar aprobadas por asamblea, ahí seguramente dice el tiempo y para qué se va a aplicar ese monto. Lo que pasa es que acá hay que hacer una aclaración. Es un acuerdo entre las partes, locatario y locador. Pero en realidad la extraordinaria son expensas, como lo dice la palabra, extraordinaria. Son expensas que no es habitual. Las ordinarias son los gastos habituales, que los tenemos todos y que ya sabemos que van a estar, como por ejemplo el pago de la luz, el pago del abono del ascensor, el sueldo del encargado, por ejemplo. Eso es lo habitual. Fuera de eso, hay determinadas expensas que se fija un monto a recaudar para determinado fin. Y dentro de esos fines hay que ver, porque por ejemplo, si es algo que va a valorizar la unidad, le correspondería al propietario. La verdad que si, no sé, quieren automatizar el ascensor o quieren remodelar el hall de entrada, la verdad que es algo extraordinario, pero valoriza a la unidad funcional. Entonces, el que se beneficia es el propietario, no es el inquilino. Así que para eso habría que ver qué establece el contrato que hicieron, si hay una asamblea que aprueba y cuál es, porque igual por más que una asamblea apruebe un gasto, como por ejemplo, juntar dinero para la indemnización del encargado, por ejemplo, entonces que es una cuota extraordinaria, o lo ponen como ordinario, no quiere decir que lo tiene que pagar el inquilino. Ahí se tiene que sentar con el propietario y decir, no, esto no me corresponde, la verdad que yo me hago cargo del pago mensual del sueldo porque, bueno, limpia la vereda, a mí me beneficia, pero una indemnización de 30 años de trabajo, la verdad que no, beneficia directamente al propietario. Así que eso es una cuestión de negociación entre el locatario y el locador que, bueno, tienen que sentarse y tratar de ponerse de acuerdo. Y bueno, ya estamos en tiempo. Sí. No sé si... Tenemos una última pregunta rápido, es si no hay portero o encargado en el edificio y vienen a arreglar algún desperfecto del ascensor, la bomba o lo que fuere, ¿el administrador tiene que estar presente? No tiene, el administrador no tiene, o sea, si está bien, pero la verdad que no. También hoy se hacen tareas de emergencia y el administrador tiene que estar presente ante casos de emergencia. Estamos en una situación muy particular, pero en los casos que no hay encargado permanente, generalmente se designa o es el consejo de propietarios o se designa alguna persona para que, bueno, pueda abrir la puerta, cerrarla, pero no necesariamente tiene que estar el administrador sí o sí. Bueno, ya está entonces. Bueno, sí. Se agotó. Sí, le agradezco a todos, muchas gracias, los felicito por participar de este encuentro. Espero que le haya sido útil para su profesión o en su calidad de consorcista o vecino. Así que, bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos en otros encuentros. Estamos trabajando en un curso de capacitación que más adelante, la semana que viene creo, tenemos la charla informativa, así que también los invitamos a que Está toda la información en la página, así que los que les interesó el tema pueden meterse y esperemos verlos en la charla informativa. Verlos, o por lo menos saber que están ahí, porque no lo vemos. Claro, sí. Bueno, muchas gracias.